Nuestra clase planificación de carrera y sucesión más el bloque de legislación laboral. Bienvenidos y bienvenidas, como les decía, última clase, nuestro tema 5 de nuestro curso de asistente de recursos humanos. ¿Ok? Buenísimo. Y bueno, a mí siempre me gusta saber cómo estamos llegando a clase, qué tal. Hoy, justamente jueves ya 21 de agosto, el tiempo pasa volando. De hecho, ya estamos casi ya pues fin de mes, una semanita más y culminamos el mes. Así que también por ahí, buenísimo, culminando la semana. Espero que también hayan tenido una muy buena semana y que hoy estemos bastante concentrados para la clase de hoy. Un poquito recordando lo que vimos la clase pasada, pues nosotros estuvimos sobre todo viendo el tema de la evaluación de desempeño. Deben recordar un poco por el tema justamente de cómo es necesario en las distintas empresas manejar este proceso, incorporarlo y al mismo tiempo gestionarlo. Vimos que era un proceso sistemático que tenía varias etapas, que dependía mucho de las empresas, cómo lo gestionaban y cómo lo implementaban, ¿ok? Y vimos además que existía pues un proceso de devolución de resultados. Este proceso de devolución de resultados, también conocido como feedback o retroalimentación, que es un proceso continuo y sobre todo un proceso que va acompañado de un seguimiento de las distintas acciones que se hacen para tratar de cerrar esas debilidades, esas oportunidades de mejora o esas brechas que se han encontrado. Además, vimos que este proceso de feedback debe fomentar la confianza, el aprendizaje y sobre todo cómo se alinean de manera estratégica con el propósito de la empresa y el propósito que tiene también el trabajador, ¿no? En pos de su desarrollo profesional, ¿ok? Vimos que la evaluación de desempeño era pues una herramienta clave para entender, evaluar el rendimiento y sobre todo desarrollar el talento con los objetivos de la empresa, ¿ok? Entonces, eso fue un poquito la clase pasada, la clase 4, y el día de hoy vamos a entender cómo este proceso también se alinea y es fuente para uno de los procesos que denominamos planificación de carrera y sucesión laboral, ¿ok? Hoy vamos a ver qué significa este tipo de proceso, cómo se evalúa, cómo se diseña, por qué es importante, cuál es el beneficio que las empresas lo tengan, lo implementen y lo gestionen, ¿ok? Muy bien. Y justamente para ello he traído este pequeño ejemplo que es de esta película bastante conocida que nos va a dar una noción de uno de los procesos que hoy vamos a aprender, ¿ok? Vamos a prestar atención para que podamos justamente entender de qué va este videito y por qué se relaciona con uno de nuestros procesos que estamos pues estudiando, ¿ok? Muy bien. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. ¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré.
Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Muy bien, entonces hemos visto este momento donde tenemos a este rey, o también si lo simulamos pues un poquito en el tema nuestro, ¿no? De una empresa, encontramos a este líder, a este gerente que le está explicando a su pues trabajador más joven que pronto él ya no va a ser ese líder, sino que esta persona, este joven, este trabajador va a ser su sucesor, ¿no? Entonces, encontramos un poquito aquí el concepto de sucesión, que es uno de los conceptos que hoy vamos a revisar. Cómo este rey, Mufasa, le enseña a Simba, a este león más pequeño, la importancia de su rol como futuro líder del reino, sobre todo sentando las bases de un plan de sucesión, ¿ok? Vamos a ver que justamente muchas veces las empresas necesitan a un líder que pueda formar a otros para que cuando estén listos puedan asumir las funciones, ¿ok? De eso trata un poco lo que es la sucesión en el mundo laboral, ¿ok? Muy bien, entonces hoy vamos a entender sobre todo el tema también de planificación de carrera, cómo también las empresas van gestionando este proceso y al mismo tiempo van logrando que sus empleados se sientan felices y se sientan desarrollados en este tipo de ruta u hoja de vida que van delineando, van gestionando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justamente vamos a ver los dos conceptos. Como siempre, a mí me gusta que todo lo que nosotros vamos desarrollando tenga sentido y tenga base, pues, bibliográfica también. Y si revisamos la información, la bibliografía, encontramos que el proceso de planificación de carrera se define como ese proceso estratégico que busca, sobre todo, alinear las metas individuales de las personas, de los trabajadores, con las necesidades de la empresa. Y en cambio, cuando hablamos de sucesión, estamos hablando de ese proceso para identificar, preparar a los empleados clave para asumir roles críticos en el futuro. ¿Ok? Planificación de carrera es prácticamente para todos los empleados en una empresa, para que ellos puedan entender que cuando ingresan en esta empresa tienen un desarrollo escalonado, un desarrollo que se va a ir dando de manera progresiva mientras van aumentando su experticia y van aumentando su experiencia. En cambio, definición, el tema de la sucesión, mejor dicho, si lo definimos, está limitado para aquellos empleados potenciales, empleados que sabemos que tienen un desempeño excelente y además tienen el talento para ser líderes en un futuro un poco de mediano o largo plazo. Entonces se necesita también perfilar y preparar para que en ese futuro ellos puedan asumir ese tipo de responsabilidad. ¿Ok? Es un momento donde se prepara a esos empleados de alto potencial para que asuman roles críticos. ¿Ok? Siempre cuando hablamos de sucesión, vamos a hablar también de roles críticos. ¿Qué significa roles críticos? Aquellos roles que si no están con una persona que los ocupa, ¿no? Gerente general, director de operaciones o gerente de operaciones, gerente de finanzas, gerente de logística, etcétera. Si no existen personas que los ocupen, la empresa puede no desarrollarse, ¿no? Puede haber un impacto directo en el logro de los objetivos. Entonces, esos roles críticos siempre tienen que tener opciones o personas que vayan detrás o que sean, pues, esos futuros líderes, ¿ok? Su objetivo principal es que se garantice la continuidad
operativa de la empresa, incluso en momentos de transición. ¿Ok? Muy bien. Entonces hemos visto un poquito lo que es planificación de carrera y sucesión y por qué necesitamos que las empresas lo incorporen o lo tengan dentro de su proceso de gestión de recursos humanos, pues que vamos a encontrar que tanto planificar las carreras como hacer este proceso de sucesión nos brinda, nos ayuda a que la empresa minimice sus riesgos organizacionales, evita interrupciones operativas por vacantes en puestos clave, ¿ok? Evita que justamente las distintas fluctuaciones, ¿no? Los distintos cambios vayan a generar en esos puestos clave o en los distintos puestos, vayan a generar pues consecuencias muy grandes en la operación o en los resultados de la empresa. ¿Ok? ¿Qué más? Fortalece el liderazgo interno. Si nosotros tenemos este tipo de crecimiento, de desarrollo dentro de la empresa, construye esa expectativa, esa motivación para los demás empleados que pues van sintiendo que esta empresa les brinda esta posibilidad de desarrollo pues profesional, ¿ok? Y al mismo tiempo fortalecemos ese talento de futuro liderazgo para que puedan tomar decisiones, ¿ok? Genera ese sentido de confianza, de seguridad entre los mismos empleados. Saben que en esa empresa van a crecer, que cuando les llegue el momento, cuando les toque su turno, van a tener esa posibilidad, ¿no? Esa opción de crecer, ya sea en su línea de carrera o ya sea siendo preparados para asumir algún rol mucho más estratégico, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ¿cómo se realiza un plan de sucesión? ¿Cómo escogemos a ese potencial? ¿Cómo escogemos a ese futuro, pues, gerente de operaciones, gerente de recursos humanos, gerente de logística, etcétera? Para ello, para escoger justamente a esos roles clave, a esos futuros, ¿no? Potenciales de liderazgo, tenemos que entender que cada empresa, pues, va a tener sus propios puestos clave o sus propios roles críticos. Los roles críticos que yo identifico en la empresa donde yo trabajo no van a ser los mismos roles o los mismos puestos clave de las empresas en donde ustedes trabajan o van a trabajar, ¿no? Todo va a depender del tipo de negocio, del tipo de empresa, del tipo de producto que se está gestionando en esa empresa. ¿Ok? Por eso es importante que primero conozcamos e identifiquemos cuáles son esos puestos, pues, que no pueden quedar vacantes, porque si lo hacen, conlleva a muchas dificultades para la empresa. ¿Ok? ¿Qué más? Una vez que hemos identificado cuáles son esos puestos que no pueden quedar vacantes, porque si no conlleva dificultades, pues nos toca validar, prever, comprobar cuál es el estado de ese puesto, de esa vacante, ¿no? Por ahí que hemos identificado que el gerente de operaciones es un rol crítico, que si falta una persona ocupando ese puesto, pues la empresa no va a tener ventas por varias semanas, no se va a poder movilizar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a validar cómo se encuentra la persona que actualmente ocupa ese puesto, ¿no? ¿Qué tal si encontramos que esa persona pues está teniendo un plan de jubilación en 1, 2 años? Entonces, ya vemos que existe un riesgo contingente en este tipo de rol. Por lo tanto, vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Me acuerdo hace unos años me tocó a mí buscar a un gerente de comercial, ¿ok? En una empresa pues masiva, de consumo masivo. Y cuando me dicen, es un proceso que queremos llevarlo
de una manera sostenida en el transcurso de unos meses, porque no es fácil encontrarlo. Nosotros nos hemos equivocado, no nos dimos cuenta que teníamos que hacer un plan de sucesión, ya es muy tarde, ¿no? Esta persona ya se va a ir dentro de 5 meses y no nos alcanza el tiempo para buscar a una persona que sea su posible sucesor y prepararlo, ¿no? Entonces, busquemos a la persona externa, pero no saben lo difícil que fue, porque no es igual tener a alguien que ha sido preparado, que ha sido mentoreado, coacheado, que internamente, que conoce cómo es la empresa, que conoce cómo es el negocio, versus otra persona que quizá viene del mismo rubro, ha ocupado posiciones similares, pero no ha tenido esa experiencia dentro, ¿no? Entonces, sí fue bien complicado encontrar ese tipo de gerente, se logró finalmente, pero si hubiera habido un plan de sucesión, este tiempo invertido de su aprendizaje, de todo lo que conllevó, no hubiera sido tan grande, ¿ok? Entonces siempre prevean las vacantes, validen cómo está el estatus de las personas que están ocupando este tipo de roles y con eso pueden tomar decisiones de si tienen que crear algún plan de sucesión de ese puesto. Una vez que ya saben cuál es el estatus de la vacante, pues nos toca validar cuál o cuáles son las habilidades o requisitos necesarios que tiene que tener ese sucesor, ¿ok? Dependiendo de la vacante, van a existir una serie de habilidades que van a, pues, a determinar a ese posible sucesor. Tanto habilidades técnicas como habilidades blandas, ¿ok? Una vez que ya saben cuáles son esos requisitos, cuáles son esas habilidades que sí o sí tiene que tener, ¿no? Que tiene que mostrar ese potencial talento, ese potencial sucesor, nos toca identificarlos, ¿ok? En el momento de la identificación, pues tenemos que validar sobre todo cuáles son esos posibles candidatos internos de la empresa a quienes podemos realizar algún proceso de selección, que ya hemos aprendido cómo se realiza un proceso de selección interno, o quizá tenemos que hacer alguna validación con los resultados de su evaluación de desempeño. Por eso es importante que también existan este tipo de evaluaciones, o también preguntando, escuchando el feedback de sus compañeros, de sus subordinados, de sus jefes, y con eso tener más información, ¿no? En ese momento se busca tener toda la información posible para determinar si alguno de estos posibles talentos es el sucesor ideal. Una vez que se ha identificado a ese sucesor, nos toca prepararlo. ¿Cómo se prepara? Pues tenemos que validar cuáles son las fortalezas y cuáles son esas debilidades, porque al final todos vamos a tener siempre alguna debilidad, alguna oportunidad de mejora que tenemos que tratar, pues, ¿no? De cerrarla, de que esta oportunidad se convierta incluso en una fortaleza, ¿no? Entonces, con ello hacemos algún plan de desarrollo, algún plan de acompañamiento para este posible sucesor, puede ir preparándose, acompañando a esa persona que va a reemplazar, ¿no? Viendo las funciones que realiza, entendiendo o ayudando incluso en algunas responsabilidades y con eso se va empapando más del futuro puesto. Eso es un poquito en los pasos de la planificación de la sucesión, pero igual también existen otras herramientas que podemos utilizar, ¿ok? Les presento algunas de estas herramientas que nosotros podemos utilizar. Entre ellas tenemos la caja Nightbox o 9 cajas, que es una matriz de desempeño donde en el eje X van a encontrar, ¿no? Desde muy mal desempeño hasta un desempeño muy alto. Y en el eje Y van a encontrar cómo se mide el potencial, desde poco potencial hasta muy alto potencial, siendo, ¿no? En el extremo derecho donde encontramos alto potencial y alto desempeño. ¿Eso qué quiere decir? Que los empleados que se sitúan en este cuadrante, pues son personas que están listas, que son posibles sucesores para este tipo de puestos, ¿no? Para este tipo de crecimiento, ¿no? Esta matriz
Va clasificando a los empleados basándose en su desempeño y en su potencial. ¿Ok? Muy bien. Por acá les he traído justamente herramientas, las herramientas y estrategias. Acá está la caja Nightbox o 9 cajas, donde justamente vemos estos 9 cuadrantes o 9 cajitas que van determinando, ¿no? Por ejemplo, a una persona con bajo potencial y bajo desempeño, pues está en color rojo porque es una persona que nos está dando poco desarrollo y al mismo tiempo bajo perfil. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? Ok, ¿todo bien? Buenísimo. Y bueno, ya volviendo aquí al tema justamente de nuestra caja, 9 cajas, vamos a encontrar el futuro líder que les comentaba, donde se va situando de una manera pues más específica. ¿Ok? Muy bien. Otra de las herramientas que también manejamos en todo nuestro tema de planificación de carrera y sucesión es la matriz de reemplazo, ¿ok? Esta matriz es una tabla que va mostrando los roles que son más importantes y también los posibles reemplazos junto con su nivel de estatus. Como rol vamos a tener, pues, por ejemplo, aquí en esta empresa está identificado que un rol clave y un rol posible que tenemos que buscar a un sucesor es la posición de gerente de ventas. Ya hemos encontrado el candidato y además vemos su nivel de preparación, ¿no? En este caso, esta candidata interna o esta posible sucesora ya está lista para asumir este tipo de rol, este tipo de responsabilidad. Por acá vemos otro rol que también han identificado en esta empresa, que es estratégico, y vemos que todavía falta la preparación, por lo menos 6 meses más de capacitación. ¿Ok? Esto de aquí se denomina la matriz de reemplazo. Y adicionalmente está el plan de desarrollo individual. Este plan de desarrollo individual es sobre todo un documento que se utiliza cuando ya se tiene elegido a ese posible sucesor y se realiza esa estrategia, esa planificación de cómo va a ser su acompañamiento y su preparación para que asuma esa posición que nosotros hemos determinado, pues es factible para él. Vamos a encontrar que es un documento personalizado, ajustado a esas necesidades y muchas veces con los objetivos SMART, ¿ok? Específico, medible, alcanzable, relevante y sobre todo situados en un tiempo, ¿ok? Entonces, esta herramienta también se puede utilizar sobre todo al momento de la preparación a ese posible sucesor, ¿ok? Muy bien. Y bueno, existen varios tipos de planificación. Esta es de la planificación más lineal, que es la que usualmente nosotros vemos dentro de las empresas. Justo yo les mencionaba el tema de que vamos a ver hoy planificación y sucesión. Cuando vemos planificación, vamos a encontrar que es este crecimiento que se da de manera paulatina en las empresas a nivel que los empleados se van desarrollando, ¿ok? En todas las empresas se da, depende. Algunas sí van a tener esta posibilidad de brindar una ruta o una línea de carrera. En otras no va a ser posible porque las empresas probablemente o son muy pequeñas o tienen puestos muy específicos que ya no tienen más crecimiento. De hecho, muchas veces el talento, cuando pregunta, cuando está en algún proceso de selección y pregunta, ¿no? Coméntame, ¿no? Le dice al reclutador, coméntame, confírmame, en esta empresa que me estás proponiendo, ¿no? En la que estoy participando en proceso de selección,
¿existe línea de carrera? Y algunas veces puedes decir, sí existe, ¿no? Existe tu posición, la que te ofrezco, asistente de finanzas. Si lo haces muy bien, en 1 o 2 años puedes pasar a analista de finanzas, en 1 año analista senior, de 1 año a más, por ahí ya puedes pasar a supervisor de finanzas y luego incluso llegar hasta jefe, gerente, ¿no? Pero en otras empresas que son más pequeñas, con menos nivel de facturación, pueden decirte, no, aquí solamente tenemos asistente de finanzas y jefe de finanzas, no existen más puestos. Sí, además este jefe ya lleva años y hemos visto que seguramente va a seguir muchos años más en la empresa, entonces vas a ingresar como asistente de finanzas y muy probablemente en 1, 2, 3 años, si es que no te aburres, no, por el mismo tema operativo, por el mismo tema de que ya vas afianzándote en la experiencia, probablemente vayas a tener que cambiar a otra empresa, ¿no? Entonces, eso también evalúa muchas veces los candidatos, los futuros talentos al momento de su ingreso en una determinada empresa, ¿ok? Este tipo de crecimiento que les he mostrado, que les he ejemplificado, es un tipo de planificación lineal, que es un ascenso gradual, escalonado dentro de una misma área, dentro de una misma pues especialización, dentro de un mismo equipo, ¿ok? Pero también existe otro tipo de planificación que se denomina planificación o línea horizontal. Esta línea, en cambio, es cuando las personas, cuando los empleados crecen, sí, pero de manera pareja, de manera paralela, horizontal a su puesto actual, ¿ok? No existe este crecimiento escalonado porque no asumen otra posición de más jerarquía dentro de la empresa, sino más bien van a cambiar de posición muchas veces en la misma jerarquía, pero en otra área. Por ejemplo, tú estás este año como asistente de marketing y quieres crecer hacia arriba, te dicen que no existe la posibilidad, pero sí existe la posibilidad de crecer hacia el costado, ¿no? De aprender otras funciones, otras responsabilidades de otra área, por ejemplo, operaciones, ¿no? Entonces tú estás iniciando tu vida laboral, quieres aprender más, quieres tener más experiencia y lo ves como un crecimiento, como un cambio y aceptas irte, ¿no? Rotar a otra área donde vas a tener otro tipo de conocimiento y otro tipo de experiencia. Y esto también pues se denomina planificación horizontal. Y a la par existe otro tipo de planificación, que es la planificación emprendedora, que esto se desarrolla pues de manera externa a la organización con proyectos personales o también cuando realizas algún tipo de proyecto como docencia o algún servicio como freelance. Esto ya tiene que ver más con cómo las personas complementan su vida profesional con otro tipo de proyectos que también pueda involucrar su conocimiento académico de profesión. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído este caso de estudio. Es de una empresa textil que se denomina Telas del Sol. ¿Ok? Esta empresa textil es una empresa mediana en Lima que busca identificar posibles reemplazos para su gerente de producción. Este gerente se va a jubilar en 2 años. Se han dado cuenta que ya tienen que preparar algún posible sucesor, pero no tienen un plan estructurado. Ahora nosotros tenemos que pensar cuál sería ese plan para identificar a ese posible talento, ¿no? Al mismo tiempo, qué herramientas, qué procesos implementamos para preparar al reemplazo. Y finalmente, cómo comunicamos este plan a los empleados, ¿ok?
Entonces, ustedes pueden contarme o pueden decirme cuál sería esa estrategia que utilizan para identificar a ese posible candidato. ¿Utilizarían la matriz Nightbox? ¿Utilizarían o quizá por ahí el tema de la evaluación de desempeño? ¿O tal vez harían algún proceso de entrevistas a los jefes? Cuéntenme cómo lo harían. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizaría la matriz Nightbox y al mismo tiempo la misma evaluación de... ¿Ok? Ese sería mi caso. Herramientas o procesos para implementar o preparar el posible reemplazo, utilizaría el plan de desarrollo que hemos visto, ¿no? Donde vamos especificando y de manera personalizada le decimos a este posible sucesor cuáles serían esos pasos de preparación que va a tener, ese tipo de acompañamiento, ese tipo de capacitaciones. ¿Y cómo comunicamos este plan a los empleados? Lo haríamos probablemente, o al menos en mi caso, creo yo, que realizaríamos un plan de comunicación escalonado, donde se iniciaría agradeciendo el tiempo a este gerente de producción, comentando que ya por temas pues laborales se está jubilando y mediante un proceso de selección de manera integrada, de manera pues bastante comunicada, se tiene a ese posible sucesor que va a estar ocupando esa vacante, ¿ok? Eso sería un poquito cómo realizamos este tipo de comunicación ante esta situación que a ustedes les puede pasar en algún momento, ¿ok? Muy bien. Y bueno, pues acá les he traído algunos casos de empresas, en este caso empresas peruanas, que utilizan este tipo de proceso. Ejemplo, tenemos la implementación de un programa de liderazgo en BCP, donde se van identificando a los jóvenes para roles estratégicos. ¿Cuál ha sido su resultado? Se ha reducido la rotación en mandos medios y también ha existido y existe una alta retención de los líderes. También tenemos el caso Alicor, donde encontramos que existe como práctica destacada el uso de herramientas como el Nightbox, ¿ok? Esta matriz 9 cajas que les mostraba, donde se va identificando a los mismos líderes de las distintas plantas de producción. Ellos a nivel nacional tienen varias sedes, varias plantas de producción, varias plantas industriales. Si una sede no produce un día, significa pues miles de pérdidas. Entonces, el gerente o el responsable de cada sede es un rol estratégico. Por lo tanto, también sus manos derechas o los posibles sucesores tienen que estar preparados por si existe alguna contingencia. Por eso utilizan este tema de la herramienta Nightbox, porque así van identificando a esos posibles empleados con alto desempeño, con alto potencial, que pueden asumir este tipo de responsabilidad si ese gerente, si ese responsable, pues se va, renuncia, tiene alguna licencia, pasa algo, etcétera, ¿ok? Ellos siempre están teniendo este tipo de preparación, van combinando bastante el tema de la formación técnica, del coaching, para preparar algún posible reemplazo, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de los casos de estas empresas peruanas y como siempre, a mí me gusta que vean el lado más de cuál es ese indicador de éxito cuando hablamos de planificación de carrera y sucesión, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver que estamos teniendo éxito en nuestro proceso de plan de carrera y sucesión cuando se reduce el tiempo de cobertura de vacantes críticas, ¿ok? También cuando existe un aumento en la retención de empleados clave.
Además, el porcentaje de los roles gerenciales cubiertos por talento interno. Estos son nuestros distintos indicadores que nos dicen que estamos haciendo un buen proceso de planificación de carrera y sucesión. Al mismo tiempo, la satisfacción del empleado con sus oportunidades de desarrollo profesional. ¿Ok? Muy bien, y atentos con eso porque es un indicador pues que nosotros vamos utilizando en este día a día de todo el proceso de gestión del plan de carrera. ¿Ok? Excelente. Y bueno, pues acá siempre me gusta resaltar esos aspectos que son bastante importantes al momento de la gestión de la planificación. Aspectos como el lado técnico y el lado blando, ambos tienen que ser pues incluidos al momento de la evaluación de la planificación, también al momento de la preparación para ese posible talento interno, ¿no? Identificar bien qué habilidades técnicas sí o sí tiene que manejar de manera avanzada ese sucesor, qué habilidades blandas también son indispensables. Muchas veces la adaptación al cambio va a ser una de estas habilidades blandas que se van desarrollando y que se necesitan de manera obligatoria, ¿no? Cómo desarrollamos la resiliencia, cómo validamos y gestionamos la incertidumbre y al mismo tiempo cómo nosotros vamos teniendo el desarrollo del networking, ¿no? Facilitando conexiones para el mismo crecimiento profesional. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues acá les he traído este pequeño video que a mí me gusta siempre tenerlo o traerlo sobre la mesa porque nos hace reflexionar un poquito sobre cómo estamos creciendo nosotros a nivel personal, cuáles son esos objetivos que estamos teniendo de manera profesional para nuestro propio desarrollo. En nuestro día a día siempre vamos a tener una diferencia, ¿no? ¿Qué nos diferencia como profesionales? ¿Cuál es nuestra reputación o marca personal que estamos construyendo nosotros en nuestro ámbito, pues, de desarrollo profesional? ¿Cómo nos están viendo los demás? ¿Cómo sienten que son nuestras habilidades, nuestras conductas, nuestros valores, la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, les dejo ese videito para que lo vean. Es de 9 minutos, pero es muy bueno. Si tienen algún espacio, revísenlo. Sobre todo porque nos hace reflexionar un poquito sobre cómo construimos y cómo estamos direccionando este tipo de crecimiento profesional. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, también tenemos la hoja de ruta profesional, que es este pequeño plan de desarrollo personal que vamos nosotros realizando, que les invito a que lo realicen, sobre todo en algún momento de tranquilidad, de espacio, para que puedan validar cuáles son sus metas en los próximos 5, 3, 2 años, el próximo año también, qué habilidades necesitan desarrollar, cuáles son esos recursos, esas acciones para alcanzar las metas. De hecho, el que estén aquí hoy justamente aprendiendo, entendiendo, valorando su tiempo y al mismo tiempo su aprendizaje, pues dice bastante de su compromiso con su desarrollo profesional. Los invito a que sigan explorando los cursos disponibles en esta plataforma con el equipo de ITEC, porque esto nos va a permitir estar preparados para cualquier reto profesional y al mismo tiempo vamos consolidando pues este tema de cómo vamos fortaleciendo aquellas habilidades o aquellos conocimientos que quizá todavía no son tan fáciles o todavía no estamos manejándolo pues al 100%. ¿Ok? Entonces les dejo para que ustedes hagan esta pequeña actividad y ya en conclusión de este pequeño, de este bloque, ya para pasar al siguiente, hemos revisado el día de hoy sobre la planificación de carrera, la sucesión, cómo son herramientas estratégicas que van alineándose a los objetivos tanto de la empresa como del profesional, ¿no? Garantiza muchas veces la sucesión o
incluso la línea de carrera, la continuidad, ¿no? En los roles, tanto críticos como en los roles mismos de la empresa. Va mostrando ese desarrollo del talento interno. Esto motiva a los demás, genera compromiso, genera satisfacción, genera este tema de retención del empleado y además promueve el crecimiento profesional de los mismos trabajadores. Qué importante es el desarrollo de las habilidades técnicas y también las habilidades blandas, cómo nosotros tenemos que estar atentos para poder crecer en este aspecto. Y además, cómo existen distintas herramientas para este tipo de proceso, ¿ok? Herramientas como las matrices de reemplazo, el modelo de 9 cajas o incluso planes individuales de desarrollo, ¿ok? Muy bien, buenísimo. Y bueno, ahora me gustaría ya que revisemos nuestro bloque de legislación laboral, ¿ok? Para este bloque vamos a situarnos solamente en temas mucho más básicos. No es tan profundo porque para eso tendríamos que tener un curso más con 5 sesiones. Este tema sobre todo se atañe a la necesidad operativa, administrativa que muchas veces en recursos humanos nosotros vamos a manejar, ¿ok? Esta legislación laboral básica está contextualizado en el ámbito de la geografía de Perú. Igual, por ahí he revisado otras normativas laborales y son muy parecidas también a la normativa de Perú, con ciertas diferencias pues propias contextuales de cada región, ¿ok? Muy bien. Aquí, en este país, en Perú, pues nos regimos bajo un contrato de trabajo para formalizar ese vínculo laboral entre empleador y empleado. Para ello, se tienen distintas condiciones laborales. Aquí en nuestro país tenemos la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Para ello, nosotros vamos a encontrar que en esta ley se estipula, se tiene que los contratos pueden ser tipificados de distintas maneras, ¿ok? Entre ellas está el contrato a plazo fijo, que usualmente, como muy bien su nombre lo dice, tiene un tiempo determinado para que pueda culminarse, un tiempo fijo de contratación. Mínimo 6 meses, 1 año, 2 años, máximo 5 años, ¿ok? Contrato a plazo indefinido, en cambio, es un contrato que no tiene fecha de vencimiento. Es un contrato estándar, es muy común en relaciones laborales más estables y además es un contrato que protege a los empleados cuando no existen causas justificadas para despedirlos. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos otro contrato que es el contrato por temporada, usualmente utilizado para actividades periódicas, actividades mucho más cíclicas, por ejemplo, cuando existe alguna necesidad específica, ¿no? Tipo fiestas patrias, fiestas por el Día de la Madre, Navidad, ¿no? Entonces muchas empresas en esa época tienen más necesidad operativa, por lo tanto solo bajo esa necesidad o bajo esa temporada contratan a un grupo determinado de personas, ¿no? Culminada esa temporada, esa actividad, esa necesidad, pues el contrato deja de tener validez, ¿ok? Esos son los tipos de contratos que tenemos aquí en nuestro país y que justamente lo rige y está estipulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. De hecho, si ustedes buscan esta ley, van a encontrar de manera mucho más profunda todos los incisos sobre cómo se está pues tipificando y se está atendiendo esos parámetros que hoy en día se utilizan para ejercer pues este tipo de contratos y además para trabajar de una manera formal. Todo esto es en el ámbito privado formal, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Y
Por acá les traigo los derechos laborales mínimos. Actualmente en nuestro país, y también como está estipulado en la ley, tenemos estos derechos laborales mínimos. Entre ellos, el salario mínimo, que es un salario que se acuerda por ley que es lo mínimo que tiene que recibir un trabajador por una jornada completa. Este tipo de sueldo mínimo es desde enero de este año 1.130, ¿ok? 1.130 es el sueldo mínimo vital. La jornada laboral que tenemos actualmente es jornada máxima de 48 horas semanales distribuidas en 6 días. Esto está distribuido pues en 8 horas al día. Van a existir o existen varios regímenes especiales para sectores como agricultura, minería y construcción, que tienen sus propias normativas que van pues adaptándose a su propia necesidad de su rubro. ¿Ok? Sí, lo que sí es súper importante que también veamos que en la jornada laboral se tiene contemplado el tema de las horas extras. Por ejemplo, estas tienen que ser voluntarias y además tienen que ser pagadas. Las 2 primeras horas extras se pagan con un 25% de recargo. Y, disculpen, chicos, por acá. Y la tercera hora extra, ¿ok? Justamente se paga con un 35% de recargo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos el trabajo nocturno. Esto también se paga si justamente pues tenemos a trabajadores que tienen un trabajo nocturno que puede ser a partir de las 10 de la noche. ¿Ok? Muy bien. Descanso semanal obligatorio. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal que tiene que ser pagado. Usualmente el domingo. ¿Ok? Usualmente, pero esto varía. ¿Por qué? Porque existen algunas empresas que trabajan mucho más o que su actividad económica tiene mucho más movimiento los viernes, sábados y domingos, los fines de semana. Entonces necesitan al trabajador con mucho más énfasis en esos días. Por lo tanto, ese día de descanso puede moverse a algún día entre lunes y jueves, incluso puede ser rotativo. ¿Ok? Eso ya va a depender también de cómo se negocia el momento de que va ingresando el trabajador, pero lo que sí se tiene que garantizar es que exista al menos en la semana un día de descanso. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, buenísimo. Entonces, ahora vamos a revisar cómo es cuando existe este tema de la desvinculación laboral o el término del contrato. ¿Ok? La terminación de contrato, ¿cuándo se da? Se puede dar por estas causas que vemos aquí. Por ejemplo, vencimiento del contrato. En los contratos a plazo fijo, existe una fecha fija donde va a vencer el contrato y luego ya no se renueva, ya no hay más actividad, pues se vence. O en los contratos también por temporada, ¿no? Los contratos por una necesidad específica. También cuando existe una renuncia voluntaria del propio trabajador. Esta renuncia por ley debe comunicarse 30 días antes. O sea, si yo me quiero ir, ¿no? O dejar mi puesto de labores el 30 de agosto mínimo, yo tengo que haberlo comunicado el 30 de julio, 1 de agosto, ¿no? Si no lo hago con este tiempo de anticipación en la carta de renuncia, tengo que colocar, por favor, solicito que se me efectúe de el término o de anticipación,
¿no? Y muchas empresas aceptan y no te dicen nada por si te vas o si les avisas con 1 semana o 2 semanas de anticipación. ¿Qué más? Despido por falta grave, según lo que establece la ley. Falta grave como algún acto de dolo o algún acto que pueda poner en peligro al mismo trabajador o a los compañeros que trabajan con este. Despido, o también podemos decir un mutuo acuerdo, donde tanto el trabajador como la empresa negocian y ambos concilian en que culmine el vínculo laboral. Este tipo de terminación de contrato, mutuo acuerdo, mutuo disenso, se utiliza sobre todo en los contratos indefinidos, ¿ok? Los contratos que son más indefinidos o los contratos indeterminados. ¿Por qué? Si el trabajador utiliza la figura de despido, puede el mismo, no, si la empresa, mejor dicho, utiliza la figura de despido, puede el trabajador reclamar ante SUNAFIL, ¿no? Justamente el tema de que se le ha hecho un despido injustificado y por lo tanto la empresa tendría que hacer el pago de una indemnización. A la empresa no le conviene esto, pero por si necesita hacer este tipo de baja, este tipo de desvinculación, ya sea por un tema de cambio de proyecto, cambio de presupuesto, estructuración, entonces va a negociar con el trabajador su salida, le va a explicar la situación y le va a decir, mejor realicemos un mutuo disenso. Yo te doy una suma graciosa, tú te vas con esta suma, no me tienes, no utilizamos la figura de despido, pero tampoco de renuncia, ¿no? Donde ambos más bien estamos acordando que culmina, que esta relación laboral no va más, pero tú sales beneficiado y yo también, ¿no? Entonces, es un mutuo disenso. Todo esto para no caer en un despido injustificado que podría pues traer contingencias legales, económicas para la empresa, ¿ok? Muy bien. Y bueno, cuando termina un contrato tiene que existir una liquidación de beneficios sociales. Esta liquidación justamente está compuesta por la compensación por tiempo de servicios o CTS, que usualmente es proporcional al tiempo trabajado. Esta se suele depositar en mayo y en noviembre. Las vacaciones truncas, esto si no ha completado un año de trabajo el trabajador. Las gratificaciones truncas, también este concepto corresponde a los meses trabajados antes de julio o diciembre, y también otros beneficios adeudados como la asignación familiar o algún bono que también se tenga contemplado en su esquema de pago. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de cuáles son esos beneficios que tienen que reflejarse al momento de la liquidación de pues un vínculo laboral. Y por acá les traigo este video de esta película que nos muestra cómo vamos a ver la reacción tanto del representante de la empresa como del trabajador cuando sucede este tipo de despido. ¿Ok? Pueden ver que van a existir pues trabajadores que se sienten felices o porque pueden emprender otro tipo de retos, y trabajadores más bien que se pueden sentir pues demasiado frustrados, están culminando, están siendo despedidos, no saben cómo van a proteger, van a ayudar, van a brindar soporte a su familia, ¿no? Entonces, para ese tipo de situación nosotros, si alguna vez nos toca dar este tipo de mala noticia, pues tenemos que saber cómo gestionarlo y al mismo tiempo cómo ayudarlos, ¿ok? Muy bien. Y justamente por acá les traigo los beneficios sociales que actualmente se tienen en Perú, ¿no? Que son beneficios obligatorios que sí o sí tienen que brindarse y tienen que darse en las distintas empresas, ¿no? Tanto en las microempresas como en las empresas pues más grandes. Obviamente las pequeñas empresas tienen menos cantidad de vacaciones, menos cantidad de cálculo en la grati, en la CTS, pero sí tienen este tipo de beneficio. ¿Ok? Muy bien. Beneficios sociales, la gratificación, que es este bono
adicional que equivale a un sueldo completo en las empresas grandes, ¿ok? Se paga en julio por fiestas patrias y en diciembre por Navidad. No está sujeta a descuentos AFP, pero sí está afecta a renta de quinta, ¿ok? Retención de quinta categoría. La CTS, más bien conocida como compensación por tiempo de servicio, como muy bien su nombre lo dice, es un fondo, es tipo un respaldo que tiene el trabajador ante situaciones de desempleo. Solamente en casos normales se habilita cuando existe este tipo de situación, ¿no? Cuando el trabajador está desempleado, puede, pues, puede liberar su CTS. Pero en los últimos años, por el mismo contexto de pandemia, cambios económicos, políticos, en nuestro país han aprobado leyes recientes donde se puede, por estos periodos, ¿no? Ser o liberar tu CTS, incluso si es que tienes trabajo, ¿ok? Entonces, muchas personas se han beneficiado por eso y con eso han podido, sobre todo, pues, tener alguna inversión o cubrir algún gasto por el mismo tipo de cambio, tipo de vida que se ha tenido. En situaciones normales, este tipo de CTS solo se liberaba cuando el trabajador estaba desempleado. El cálculo es un 1/12 del sueldo más 1/6 de la gratificación, la mitad en mayo y la mitad en noviembre, que se deposita en una cuenta especial de CTS en el banco que el trabajador decide. ¿Qué más tenemos? Asignación familiar. Este beneficio es para todos los trabajadores que tienen al menos un hijo menor de edad o estudiante hasta los 22 años. Igual, por ejemplo, en el caso de estudiantes, se tiene que acreditar en recursos humanos que esta persona, pues, que esté joven, etcétera, está teniendo este tipo de estudio, ¿no? Ya sea con la constancia de estudio, ya sea con algún documento oficial. ¿Cuánto es el monto? Es el equivalente al 10% del salario mínimo vital. ¿Qué más tenemos? Vacaciones, 30 días calendario de descanso remunerado por cada año completo de trabajo. Si el trabajador no sale de vacaciones, la empresa puede tener una contingencia e incluso tiene que hacer el pago de una indemnización laboral a este trabajador. También existe lo que se llama vacaciones truncas, es en el caso de aquellos trabajadores que no cumplen el año. Por ejemplo, yo tengo un trabajador que ingresó en abril y me renuncia de manera voluntaria ahora en agosto. Este trabajador se ha ganado vacaciones, ha estado trabajando y se ha ganado vacaciones. No las 30, pero sí un porcentaje pues proporcional al tiempo que ha estado en estos 4 meses. Entonces se le va a pagar las vacaciones truncas. No ha disfrutado de vacaciones, pero sí se le paga las vacaciones truncas por ese tiempo trabajado. ¿Qué más tenemos? El seguro social salud, que es la atención médica integral que incluye consultas, emergencias, hospitalización y subsidios por maternidad, accidente o enfermedad. ¿Ok? El empleador contribuye el 9% del sueldo al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que es la empresa quien paga a salud el 9%. ¿Ok? No es un descuento. Muy bien, esos son algunos de los beneficios que se tienen y todos estos beneficios también tienen que estar dentro de esta cultura de cuidado, de manejo de bienestar y seguridad que la empresa tiene que brindar a sus trabajadores, ¿ok? Tenemos así el acápite de seguridad y salud en el trabajo que está bajo la ley 29783. En esta ley se establece que todas las empresas tienen que tener sí o sí un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es obligación
de esta empresa, de cualquier empresa, grande, pequeña, brindar capacitaciones y evaluaciones médicas, ¿ok? También tiene que existir un comité de seguridad y salud en el trabajo, pero esto sobre todo en las empresas que tienen más de 20 trabajadores. En empresas que tienen menos de 20 van a tener a un supervisor. También se tienen licencias laborales ante distintos eventos en la vida de los trabajadores. Ejemplo, maternidad, se tienen 98 días, pues, para antes del parto y 49 días después del parto, ¿no? En total, 98 días. Paternidad solamente son 10 días útiles, pero esto también se puede extender por complicaciones del parto o del menor hijo. Otros casos de licencia laboral, fallecimiento por algún familiar directo, ejemplo, papá, mamá, hermano, esposa, hijo. Derechos colectivos. Se establece que todo trabajador tiene el derecho de agruparse y formar sindicatos e incluso alguna negociación y huelga. También las empresas tienen que respetar aquellas negociaciones con los sindicatos, ¿ok? Eso es un poquito lo que establece la seguridad y salud en el trabajo y todos estos beneficios, toda esta cultura de compensaciones, de cuidado, pues van a tener un impacto directo en la satisfacción del empleado con la empresa, un impacto en su motivación, un impacto en la retención y sobre todo en el nivel de compromiso e identidad que el trabajador tenga con la empresa que le está brindando pues este tipo de derechos y beneficios obligatorios, ¿ok? Para el mismo trabajador le brinda seguridad económica, estabilidad, beneficios como las gratificaciones, el pago de la CTS en la fecha que tiene que ser, asegura el respaldo en este tipo de situaciones y fechas que son importantes. También brinda bienestar integral a los mismos trabajadores, contribuyen a la salud física, mental, a su bienestar. La misma motivación y lealtad pues es promovido. Se sabe que en una empresa que se tiene este tipo de cultura, pues los trabajadores se sienten más estables y no tienen tanta ansiedad ni incertidumbre, ¿no? Saben que sus derechos están protegidos y obviamente eso aumenta el compromiso y reduce la rotación. Para el empleador o la empresa, está cumpliendo de manera legal, está evitando ser sancionado, tener multas, tener alguna contingencia, que venga SUNAFIL y le ponga alguna falta grave con alguna multa y varias UITs, alguna demanda laboral, ¿no? Está cumpliendo y por lo tanto puede tener una gestión eficiente y tranquila ante este cumplimiento legal. También está mejorando el clima laboral. Un trabajador satisfecho es más productivo y está más comprometido, ¿ok? ¿Qué más? Atracción del talento. Ofrece beneficios competitivos, mejora la misma percepción de la empresa como pues empresa que cuida, empresa que tiene una buena reputación y también atrae candidatos que tienen pues o son talentosos, ¿no? Que saben que su talento, que su potencial en esta empresa va a tener un desarrollo y va a estar bien cuidado, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por acá les traigo un poquito de cómo está actualmente el perfil del trabajador peruano. Lamentablemente, muchos de estos beneficios no se visualizan, no se ven en los distintos trabajos de los jóvenes, ¿ok? En nuestro país tenemos a varios trabajadores, a varios jóvenes que están en empresas informales. De hecho, 8 de cada 10 jóvenes están en este tipo de empresa. Por lo tanto, estos beneficios no lo ven, no lo sienten.
También tenemos que este tipo de informalidad pues promueve que no exista esta cultura de economía, esta cultura de ahorro, porque no pueden, viven del día a día y además no existen este tipo de cuidado por sus derechos laborales, ¿no? Por más que exista SUNAFIL no puede fiscalizar a empresas que no son formales. Entonces, este tipo de derechos que son vulnerados no pueden ser sancionados porque no los tienen registrados, ¿ok? Eso es un poquito de cómo estamos los jóvenes trabajadores hoy en día en nuestro país, un poquito del perfil del trabajador peruano, pues estamos teniendo condiciones de trabajo que tampoco son tan óptimas, existe bastante informalidad, existe bastante personal que está sobre todo trabajando, ¿no? Desde incluso el 83% tiene más de 25 años. Por ahí muchos de ellos no están recibiendo su CTS, no tienen afiliación a AFP, trabajan incluso más de la jornada laboral establecida y tampoco tienen una cuenta de ahorros, ¿no? Entonces estamos en una situación donde todavía se tienen que hacer muchos cambios, donde todavía las empresas formales pues no son la mayoría de lo común o de lo que se tiene, ¿ok? Muy bien, y bueno, por acá les traje este casito, el caso de estudio de Juan. Juan está en una empresa ya desde hace 2 años bajo un contrato a plazo fijo, renovable, ¿ok? Y esta empresa, por algún motivo, decide no renovar el contrato. ¿Cuáles son sus derechos y qué beneficios debe recibir en su liquidación? Pues si vamos a los derechos, tiene que recibir CTS, tiene que recibir la liquidación con el pago de su gratificación, trunca, vacaciones trunca, si tiene algún otro beneficio deudado como asignación familiar, ¿ok? Esos son los tipos de beneficios que debe recibir y además incluso puede tener algún derecho a algún examen médico post vínculo laboral, ¿ok? También. Muy bien. Y ya para estar cerrando un poquito la clase de hoy, les he traído este ejercicio donde podemos nosotros establecer entre verdadero y falso, ¿no? Desde la pregunta o el enunciado 1 hasta el enunciado 14. ¿Qué pasa si un trabajador que va a renunciar o renuncia, ¿no? Pierde su CTS, verdadero, falso, allí ustedes ya lo van colocando. Las gratificaciones se calculan solo en base al sueldo base. ¿Qué piensan? ¿Ok? Las vacaciones solo se pueden tomar en un solo bloque y así esta serie de afirmaciones hasta la afirmación número 14. ¿Ok? Ustedes ya lo van colocando verdadero o falso como ejercicio para que pues puedan repasar un poquito de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Y ya para culminar y para cerrar un poquito antes, ya que es nuestra clase final, pues en resumen, el día de hoy hemos visto nuestro proceso de sucesión, planificación de carrera y en este último bloque hemos visto cuáles son esos derechos fundamentales que el trabajador tiene según la legislación laboral peruana, ¿no? Todo trabajador tiene derecho a un contrato que regula la relación laboral. Tenemos también derechos mínimos que incluyen desde el salario mínimo vital, la jornada laboral, el descanso semanal e incluso también la liquidación cuando termina el contrato. Es vital que tanto empresas como trabajadores respeten la ley y respeten este tipo de obligaciones y derechos. Esto para garantizar la misma protección de beneficios del bienestar económico y social, así como promover un clima laboral positivo y evitar sanciones legales. Nosotros, desde Recursos Humanos, tenemos que promover
este tipo de clima, este tipo de respeto, ¿ok? Si también nosotros identificamos situaciones que no están siendo apegadas a este tipo de normativas, pues tenemos que advertir, tenemos que corregir para que no suceda y sobre todo para promover esa estabilidad, esa productividad y ese compromiso de los trabajadores, ¿ok? Entonces, ya para cerrar un poquito nuestro curso, hemos revisado qué importante es el manejo de los distintos procesos en recursos humanos. Procesos desde la atracción, el reclutamiento, la selección, capacitación, desarrollo, evaluación de desempeño, planificación, evaluación también, e incluso cómo todo esto va a impactar en el clima y en la motivación de los empleados. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su acompañamiento. Espero que tengan una excelente semana, bueno, lo que queda de la semana, y no se olviden de su certificación, de realizar las actividades correspondientes en la plataforma para que puedan formalizar pues todo su proceso de aprendizaje de este curso con ITEC, ¿ok? Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad.